de la noche, sapo cancionero que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna. Yo seré tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta y esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta, y esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta bueno. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Sí. ¿Qué tal, gente? Bahía, pa. Arrancamos otra edición, Ciudad de mitos y leyendas. Estamos hablando de la ciudad de Yaguarón, posiblemente una de las iglesias más llamativas que tiene el Paraguay. Vamos a conocer ahora a su gente, su cultura, su historia. Por supuesto a todos los paraguayos que cada día están más orgullosos de este suelo guaraní. Acompáñame. Tu melancolía y suena tu canto como letanía, y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía, repican tus voces. Bienvenido, bicho. Un gusto, un placer que estén acá en nuestra querida ciudad de Yaguarón. Milciades La Rosa. Así mismo es. Presentate para la gente. Muy buenos días, me llamo Milciades La Rosa. Tengo el privilegio de ser el director de cultura de la Municipalidad de Yaguarón. También soy dibujante, gracias al trabajo de día a día. El intendente dio mi trabajo y me nombra director de cultura. Estamos trabajando prácticamente para cubrir todo lo que son las actividades culturales acá en Yaguarón. Entonces, un gran privilegio para nosotros que realmente puedan visitarnos, bicho. Y nosotros felices de poder mostrarle a todos los paraguayos, mucha gente que ya conoce y gente que no conoce. Y no solamente paraguayos, hay que hablar también de lo que estamos recibiendo, del retorno que estamos recibiendo, muchos extranjeros que ya están valorando nuestro país a través de estas imágenes. Y ahora queremos ingresar a este lugar sagrado, un lugar histórico también. Sí, totalmente, bicho. Realmente en Yaguarón tenemos ese privilegio de contar con lugares históricos, así como nuestra iglesia. Entonces, obviamente que después el profesor Luis Delgado va a estar comentando sobre todas las historias de Yaguarón. Tenemos una riqueza inmensa. En cuanto a la riqueza, Yaguarón tiene todo prácticamente. En todas las disciplinas, obviamente. En lo turístico, en el arte, en la cultura en sí, hablando en general, que después vamos a estar conociendo poco a poco. Entonces, bienvenidos, bicho. Muchas gracias. Que disfruten y esperamos verle oportunamente por Yaguarón. Muy amable. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Él es profesor, artista plástico y historiador, prácticamente conoce mucho lo que es Yaguarón en sí. Entonces él le va a estar acompañando para conocer más a profundo, digamos, nuestra rica historia acá en Yaguarón. Muchas gracias. Le dejo con el profesor. Profesor Luis Delgado. Luis Delgado. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y
Y queremos conocer, ¿verdad? Y queremos saber más de este lugar maravilloso, imponente. Imponente, como decía anteriormente, la gente viendo de afuera el edificio, ¿verdad? Parece un simple granero, ¿verdad? Y como te darás cuenta, al pasar acá la puerta, ¿verdad? Vemos la impresión que nos produce estas maravillosas obras de arte que fueron hechas por nuestros anónimos indígenas, ¿verdad? Con los franciscanos. ¿De qué año data la construcción y algunos posterior inauguración de la iglesia? Algunos dicen que 1775, ¿verdad? El año que empezó, ¿verdad? Y terminó 20 años después, ¿verdad? Esto indica ahí donde está la piedra. Ustedes van a ver ahí en la entrada una piedra donde posiblemente fue el año de la inauguración o de la iniciación de las obras, ¿verdad? Así bueno, ¿verdad? Sí. No nos olvidemos que la parte artística, cuando vino José de Sousa Cavadas, dice, él ya terminó más rápido las obras de arte y ella se fue otra vez, pero las obras en sí no terminó, duró mucho tiempo, ¿verdad? Sí, si me repetí, profesor, el nombre a cargo de quién estaban las obras de arte. De José de Sousa Cavadas, un portugués que fue contratado por los franciscanos allá, que estaba trabajando primeramente hacia el Brasil y después en Santa María, en Corrientes o en Buenos Aires, ¿verdad? Le contrataron, ¿verdad? Y tal el caso que quedó acá a cargo, se hizo la primera, según dice la historia, ¿verdad? Sí. Se hizo la primera, acá hubo la primera escuela artesanal de la región, ¿verdad? Está también de los Altos, ¿verdad? De acá provenían las obras de arte, ¿verdad? Vieron ustedes que los indígenas estaban metidos a esto, ¿verdad? Se quedaron después los indígenas a trabajar. Por eso hay algunas obras donde ustedes van a ver, ¿verdad? Algunos son espectaculares, otros una mezcla de todo un poco, ¿verdad? Queremos seguirte, profesor, y arrancar por el altar, ¿verdad? Y que nos vayas explicando las figuras, si esto está bañado en oro o no, porque hay algunas iglesias del Paraguay que tienen todavía un poquitito de oro, de aquella época inclusive. Y se mantienen por eso cerradas esas iglesias para proteger y cuidar, ¿verdad? El patrimonio. Claro. En este momento yo no sé si voy a empezar de la primera parte, ¿verdad? Porque donde usted nos indique, profe, yo no quiero alterar acá, el orden. Yo por eso es importante que la gente sepa, ¿verdad? ¿Por qué se construyó la iglesia en Yaguarón, verdad? Sí. Siendo que la capital era Asunción, ¿verdad? Era el centro de interés donde venían los españoles, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que de repente había sido que acá en Yaguarón había, primero luego cuando vinieron los franciscanos, o sea, digamos los religiosos, ¿verdad? Vieron que acá había una reducción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Había reducción los indígenas que conocían muy bien, trabajaban, eran pacíficos, eran trabajadores, conocía, por ejemplo, totalmente, yo le dije eso, y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a utilizarla esto, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Que los indígenas, ellos querían enseñar a los indígenas las letras, ¿verdad? Y como ellos eran tercos, no querían aprender las letras. ¿En serio? ¿Y por qué se construyó la iglesia entonces? ¿Cómo vamos a hacer la iglesia? Porque ellos querían evangelizar. El objetivo de los religiosos era evangelizar, ¿verdad? Pero de repente nomás, ellos no querían saber nada de letras. Entonces buscaron la mejor forma, cómo podemos nosotros hacer para que podamos llegar, para poder enseñarles nada de eso. Como decía la gente de guaraní, oye, moyo y se cuera. Se pusieron. Por eso muchas veces, por eso yo digo que nosotros decimos que se les enseñó mucho a los indígenas. Los indígenas ya estaban luego acá, ¿verdad? Sí. Ellos conocían, por ejemplo, si estaba enfermo, ellos tenían todos sus remedios. Tenía hambre, tenía todo alrededor. El famoso manejaban los botánicos, ¿verdad? Paronza. Sí. ¿A qué quiero llegar? Y a la pintura de la iglesia, ¿verdad? La pintura de esto, ¿verdad? Entonces dice que empezaron a mostrarle distintas técnicas de arte, ¿verdad? Y eso parece que le abrió la mente, le gustó. Le llamó la atención. Le llamó la atención, pero ahí sí que ya le agarró así. Trabajaron y ahí más bien le siguieron los indígenas. Acá, hablando de banda Peteque Peteque, ustedes van a ver, esa es la primitiva banda Peteque Peteque. Tiene relación con la iglesia, porque cuando se construyó la iglesia... La banda Peteque Peteque. Claro, la banda Peteque Peteque. Angua, Paraná, banda Peteque Peteque, banda para ahí, ¿verdad? Sí. Esto tenía relación porque en su tiempo de ocio, su tiempo libre cuando estaban descansando, por supuesto, vamos a descansar un poquitito, entonces
los españoles, por supuesto, los religiosos le preparaban instrumentos musicales y empezaron a hacer, y eso le gustó, ¿verdad? Le llamaba la atención eso, ¿verdad? Y así nació, dice. La banda, por eso dice la banda primitiva, Petec Beteque, que va de generación en generación. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Acá está viviendo otro. Esto tendría que ser uno, digamos, los Beatles de Yaguarón, del Paraguay, ¿verdad? Sí, del Paraguay. La gente muchas veces no le... Nosotros los jóvenes se ríen, ¿verdad? Que no tienen conciencia de lo que es nuestro patrimonio, ¿verdad? Qué tangible tenemos todavía, ¿verdad? Estos señores que viven, porque va de generación en generación. Bueno, volvamos a traer nuestro tema, ¿verdad? Entonces los indígenas empezaron, para evangelizar, no pudiendo leer, enseñar las letras, ¿verdad? Entonces hicieron este retablo que es un catecismo abierto, ¿verdad? Un catecismo abierto, ¿verdad? Donde está totalmente acá la función de los rituales del catecismo paraguayo, ¿verdad? Donde ellos le enseñaban al Padre Eterno que está arriba, ¿verdad? Después acá tenemos están las 7 gradas, lastimosamente uno ya desapareció, ¿verdad? Donde esta es la entrada que uno tenía que pasar para llegar al cielo, ¿verdad? Ahí está San Pedro con su llave, ¿verdad? Sí. Ahí está el fondo, ¿verdad? Allá se le ve Además a todavía San está Pedro. la Madre María, justamente que tenemos que pasar el Espíritu Santo. Acá está el significado del infierno, ¿verdad? Sí. ¿No, vos? Le pisa la cabeza. Al famoso ese que se nos enseña, ¿verdad? Esto es muy largo para explicar, pero ya tenés una idea más o menos lo que quiere decir eso, ¿verdad? Esto es la entrada del cielo. La entrada del cielo, el catecismo abierto. Acá están totalmente la parte audiovisual, digamos, del catecismo, ¿verdad? Le enseñaron, por ejemplo, que le dijo, allá está el Tupá, ¿verdad? Ven ustedes acá, el que tiene el mundo, está el Padre Eterno, ¿verdad? Triángulo latero que significa la Trinidad, ¿verdad? Sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Después está, vean un poco, qué maravilla es la idea de esto religioso, ¿verdad? Vean por la representación, los 4 elementos fundamentales del universo. Está la Tierra, que está representado por el globo, ¿verdad? Sí. Después está las aguas, que está representado por algunas volutas que se ven ahí en una espiral, ¿verdad? Sí. Y como el fuego, estas líneas flamígeras que se ven ahí, las líneas, ¿verdad? Que parece espada, ¿verdad? Sí. Y después, por último, ustedes saben que el viento, o sea que el aire es algo abstracto, muy abstracto para representar así en figuras. Una obra. Vean un poco cómo hicieron entonces hicieron algunos ángeles querubines y su ropa cómo van. La ropa está volando. Está volando, ¿verdad? Es algo impresionante, ¿verdad? Para representar el viento. Para representar el viento, ¿verdad? Que es algo abstracto, digamos, ¿verdad? Qué bárbaro. Y hablando de oro, ¿verdad? Esto muchas personas dijeron de oro, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando los franciscanos trabajaron en esto, ¿verdad? Dijeron que la única cosa que trajeron ellos eran las minillas de oro, dicen. ¿No? Un oro tal cosa, la gente no es mucho, anterior depende de historia, oro. Sí. Por eso la gente llevaban esto, muchas veces se robó nuestra iglesia llevar. Lastimosamente hay muchas. Y cuando falta una cosa nosotros decimos que le falta algo, vean un poco en esta parte, ya no es original, ¿verdad? Esta parte no es original. Ella es mutilado, ¿verdad? Cuando una obra de arte se lleva, ya queda mutilado, ¿verdad? Sí. Lastimosamente, ¿verdad? Entonces, los franciscanos solamente ellos, y los indígenas sí preparaban las pinturas. Estas son las pinturas originales que ellos hacían, ¿verdad? De la época. Sí, por eso mucha gente, yo por ejemplo, la vez pasada estaba hablando hay algunas personas, la que es restauradora que vino, ¿verdad? Dijo que no, que la pintura trajeron los españoles. De ninguna manera, ellos hicieron. Tenemos... La pintura no trajeron los españoles. La pintura no trajeron los españoles. Estas son pinturas ya extraídas de las plantas, ¿verdad? De tintes vegetales, ¿verdad? Por eso me gusta acá la gente de los franciscanos, porque se difiere de los jesuitas, ¿verdad? Porque los jesuitas no le dejaron crear a los indígenas, sin embargo los franciscanos le dijeron, bueno, Le enseñaron. hagan libremente. ¿Le educaron, se puede decir? Sí, profe? pero un poco. Utilizando todas las técnicas, utilizando todas las floras naturales de la región, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Vean ustedes todas las flores, en cada parte donde está, ¿verdad? Ellos solamente le indicaron la técnica o el estilo, ¿verdad? Que es barroco, hispano-guaraní, por eso dice, ¿verdad? Entonces, el rojo, por ejemplo, ustedes van a ver el rojo de ellos utilizando el urucú, ¿verdad? No sé si ustedes conocen el urucú, yo estaba preparando, No. pero en ¿Qué mi casa es? le voy a mostrar. Vamos a conocer. El rojo hizo el urucú, ¿verdad? Su nombre científico, Vix aureliana. Después el negro hicieron del
como le voy a decir, de una planta ñandipá. Yo también te voy a mostrar ahora en casa. Ñandupá. Ñandipá, que ahora se utiliza para el remedio, ¿verdad? Y de eso extranjero va a ser negro, ¿verdad? Los 2 colores ya tengo acá. El azul del Iribuetima, ¿verdad? Iribuetima. Se llama Eupatorium leave, es un nombre científico. Y el amarillo sí que es el Isiponjú, ¿verdad? Que extrajo el amarillo, extrajo de eso, ¿verdad? Y la mezcla de eso le da un color. Por supuesto, si yo tengo los colores primarios ya me es fácil prepararlos de más colores, ¿verdad? Se puede mezclar. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Y como les dije, primero ellos vinieron a hacer la iglesia acá porque había materia prima, había, por ejemplo, los indígenas, materia humana, ¿verdad? Sí. Por supuesto que son creativos para hacer esto, ¿verdad? Entonces, esto es la idea principal, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Ustedes, esta parte, lo que yo siempre escucho, siempre me decían antes que, lo primero que te pregunto, ¿es cierto que esta es una costilla de ballena? Te decía anteriormente en mi taller, ¿qué costilla de ballena? Yo siempre le digo, no, es un arco de medio punto que la gente, por ejemplo, se va añadiendo cada medio metro las maderas, ¿verdad? Usted sé que algunas maderas ya creo que ya se repuso todo. Y acá vemos esto que ya no es original. Algunas están todos en el museo. Miren, ahí están los originales. Pero estos son los originales. Estos son los originales. Estos son la parte de sillería con cabeza de león, etcétera, etcétera. Y la pata también, ¿verdad? Se van a ver. Impresionante. Después está vean ustedes cómo queda todavía. Lastimosamente en este momento estamos teniendo, hace mucho se luchó llevar la parte de restauración. Yo trabajé en el 88 acá en la restauración. Me contrataron para trabajar por el techado. Cuando se bajaron todo el techo ahí, algunos se rompían las maderas, entonces tuve que reponer esto. Yo pude trabajar, ¿verdad?, y vi de cerca los trabajos que se estaban haciendo. En estos tiempos tenía un pequeño problema ahora que se empezó la restauración, pero no se respetó todas las técnicas, digamos, todo el protocolo que se tenía que hacer, ¿verdad? Todo apurado. Y nosotros, por ejemplo, acá en Yaguarón conocemos. Acá no van a venir a hacer ellos lo que digan. No, nosotros somos puebleros, nosotros decimos. Me acuerdo cuando me dijo un ministro, me felicitó porque somos puebleros. Queremos, nosotros los puebleros tenemos que proteger nuestro patrimonio, ¿verdad? Es nuestro. Primero ustedes, ¿verdad? Primero nosotros, ¿verdad? Y después de todo, ¿verdad? Y por eso muchas veces ellos quieren utilizarlo, cuando van a venir extranjeros y eso, ellos son los que se benefician, ¿verdad? Porque se vende ya el paquete así, vienen y se bajan acá y después le llevan otra vez en otra parte, ¿verdad? Vamos a suponer. Pues nosotros estamos acá solamente acá se paga la luz, creo que se tiene que pagar la luz, etcétera, 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 ¿verdad? Muchas cosas que no está bien, ¿verdad? Pero lo primero nosotros protegemos. En el 2007 querían pintar en color rosado, imagínense. No. Color rosado. Sí, sí, sí. Color rosado querían pintar la ¿A quién se le ocurrió eso? Y a ese tiempo estaba No, pero sin decir nombres, porque la verdad que no quiero llegar a los nombres ni Claro. quiero hacer de esto un problema, pero vino ese pedido de la Intendencia, la Gobernación, del Ministerio. del Ministerio de... Ministerio de Obras Públicas. Y ellos son los que tenían que velar por el mantenimiento, o sea que por patrimonio, ¿verdad? Para que no se pueda tocar nada. Y hablando de patrimonio, ¿verdad? Muchas casas antiguas de nuestro país, de nuestros pueblos, fueron derribados, derrumbados y fueron construidos comercios en esos lugares, ¿verdad? Y justamente eso. Lo que ya pasó ya no podemos No se puede recuperar. remendar ni recuperar, ¿verdad? Pero seguimos teniendo muchos patrimonios y que esos patrimonios se protejan, es el objetivo, ¿verdad? Sí. Que ningún patrimonio se vuelva a destruir para construir un comercio o otra casa ahí. Le da un fines ignorados, ¿verdad? Por eso forma proteger el patrimonio, ¿verdad? Y los pueblos tienen que proteger los patrimonios. Tienen que utilizar bien las leyes, ¿verdad? Existen leyes en Paraguay, pero famoso en Paraguay no se cumplen las leyes, ¿verdad? Yo no sé si tienen miedo o está el factor económico, ¿verdad? No harán las leyes. Claro, porque eso justamente se va terminando nuestra casa. Acá en Yaguarón teníamos muchísimo, ¿verdad? Pero ahora se va derribando unos cuantos, ¿verdad? No. Ya desapareció todo y eso ya es. A mí me da lástima porque enfrente de la iglesia tenga material de construcción. Había una casa con pilares, ¿verdad? Colonial, ¿verdad? Todo era colonial. Es un sueño. Como en la época de los franciscanos, ¿verdad? Por supuesto. Todas las casas alrededor de la iglesia eran... Así es.
eran fundamentales, importantes, donde estaban los más importantes de la época, ¿verdad? Así es, Rodeados porque en la iglesia de lo principal estaba alrededor. rodeaban la iglesia. Y acá, por ejemplo, nosotros teníamos dos iglesias según la historia, ¿verdad? La de San Roque, ¿verdad? Por eso ustedes también se van ahí en San Roque y hay una historia muy buena, ¿verdad? Que ahí no me van a saber, ¿verdad? Cuando se destruyó, se quemó toda una de las iglesias, aparece en la historia, ¿verdad? Que entonces, viendo esto, el señor que cuidaba la iglesia, que tenía el bastoncito, San Roque era el patrón de esa vez, ¿verdad? Y hablando de patrón, el patrono de Yaguarón es San Buenaventura. San Buenaventura. Sí, San Buenaventura. Ahí está. Y este es el patrono de la ciudad de Yaguarón. Sí. San Buenaventura. Juan de Fidanza es su nombre verdadero italiano, ¿verdad? Y a los 20 años ya murió, ¿verdad? Era un doctor doctor. Y le dijo San Francisco, estando muy enfermo, le dijo San Buenaventura, Buenaventura le dijo. Buenaventura. Buenaventura. De Dijo, porque estaba mal. Buenaventura. Sí, Buenaventura. Por eso San Buenaventura quedó eso como San Buenaventura. Buenaventura es verdad. Buenaventura le dije, una especie de saludo que te bien, algo por el estilo, ¿verdad? Profe, estos son pinturas originales también, ¿verdad? Estamos hablando de algunos ya son época. retocados, ¿verdad? Sí. Ya he retocado esto, ¿verdad? Pero algunos son originales. De la sacristía lo que están totalmente originales. Fíjense que ya se le pone la esponja para proteger, ¿verdad? Para proteger. Si no, esto ya totalmente... Y a la sacristía quiero mirar un poquitito. Vamos a ver si don Alemán. Don Alemán ahí no se puede pasar. Queremos saludarle también. ¿Cómo se llama? Este es don Alemán, que don Alemán. Don Alemán. Antolín Alemán. Antolín Alemán. Alemán le de apellido. Sí. Este don Alemán. Sí. Ya esa mina la de sacristía. Permiso, don Alemán. Don Alemán, ¿cómo te dicen, verdad? Sí. Acá dejaron, hace poco vino un doctor yaguaronino que vive en los Estados Unidos y me dijo, esto no está en la cárcel lo que vinieron a hacer, porque este es un crimen, Lo que hicieron. lo que hicieron. Este es un crimen lo que vino a hacer, me dijo el doctor que vive en los Estados Unidos, que es yaguaronino. Y esto se colocó para hacer la... No, esto para desmantelar, esto pusieron. Acá había una cúpula muy hermosa. Desmantelaron la cúpula. Desmantelar, completo. Esta es una cúpula muy hermosa que ¿Y se desmanteló. por qué desmantelaron? Y se tenía que cambiar esto porque esto está carcomido por la termita. Y eso se tenía que cambiar todo. Fíjense, Santi, si mostras acá arriba mismo en mi cabeza, se ve la tablita, ¿verdad? Una línea de tabla Sí. original, se fue sacando todo Así a fuerza de golpe. a golpazo. Qué bárbaro. Y esto sí es pintura de la época. Este es el original, todavía no se retocó. Esto está sin retocar, es del año 1700. 755. ¿Hace cuántos años lleva un alemán por acá? Y desde 2000 estoy como sacristán. En el 2000 me nombraron. Pero siempre, desde chico, estuve detrás de mi papá por acá, porque mi papá era apóstol muchos años. ¿Vos sos yaguaronino? Yaguaronino, nacido, criado acá. ¿Y qué se siente un alemán trabajar en esta iglesia? Y es un orgullo para mí porque es nuestra reliquia que tenemos acá. La gente que viene de otros países valora mucho. ¿Qué dicen? Y es una reliquia. Hace poco vino un obispo español viejito ya. Y le expliqué lo que estaba en el altar mayor, el significado. Sí. Y me pidió una silla y se sentó ahí 1 hora más o menos. A mirar. Y después, estaba mirando. Y después me llamó y me dijo, estos son enviados de Dios lo que hicieron. Tan perfectamente. Porque ni en Europa no hay esta clase de iglesia, me dijo. En Europa hay varias iglesias muy grandes, muy modernas, muy lindas, pero artesanalmente hechas como este no hay. No hay. Hay que cuidarla y hay que valorarla, me dijo, y eso me puso tan orgulloso por la iglesia de Yaguaro. A veces quiero llorar cuando miro así, porque esta es una reliquia
incalculable. Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí, con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeando su mandilí. Vuelve la corrida más grande del país. Inscribite ya al Samsung Running Festival en www.pmcpy.org y participa en una de las 3 categorías: 5, 10 kilómetros y 5K Family. Sí, esta vez podés correr con tu familia y participar por un fabuloso Home Pack de Samsung. Además, con tu inscripción estás ayudando a la educación de los chicos del DENIDE. ¿Qué estás esperando? Samsung Running Festival, domingo 9 de abril. ¿Estamos conectados? Corremos conectados. Mezclando dos idiomas. Nosotros tenemos estas imágenes y es importante que la gente vea lo que se hizo acá y que la gente dimensione. Acá tenemos partes de lo que se desmontó, parte original en madera de la época. Hay una campana. Yo la verdad que no quiero ni tocar nada, solamente quiero mostrar porque justamente ese es un problema, ¿verdad? La gente que no sabe no tiene que tocar. Acá hay otro. Acá un alemán nos muestra más pedazos de lo que se desmontó de este lugar, ¿verdad? Y esos ruidos que escuchamos, Y que son todos son murciélagos. Murciélagos. Ese es nuestro problema principal acá. Si yo no barro cada momento, es imposible entrar acá por el olor del murciélago. porque se escucha unos Sí. ruidos, ustedes estarán escuchando también. Bien, no está De repente se escucha. el murciélago. Se llega a escuchar el ruido de murciélago, ¿se escucha? Entra el sonido. Podemos acercar hacia arriba para ver que captar mejor el sonido del murciélago. Ahí en la esquina lo veo. Ahí en la esquina. ¿Qué tal el sonido? ¿Se escucha bien? Y estos murciélagos también están destruyendo este patrimonio. El tema es que un patrimonio como este no se puede tocar, no se puede traer a fumigar nada, o sea, no se puede hacer nada. Entonces hay que esperar que las autoridades puedan avanzar con estos trabajos. Don Alemán, acá tenemos otro armario. ¿Nos podría mostrar, por favor? Hay cosas del pesebre. Esta es la teja original que estaba sobre la iglesia. Impresionante. Sí. ¿Peso de cuánto va a tener? Ya está. Ese 5 kilos por nada tener. Sí. 5, si no, un poquitito más. Más. Sí. Yo creo que más. No se me cae ahora un alemán. Y acá están los pedazos del adobe que se usaba para la pared. Estos son pedazos del adobe. Este sí que va a tener 10 kilos. 60 centímetros era su largo. 60 centímetros. Sí. Yo me acuerdo cuando hice la investigación estaba todavía acá, ¿verdad? Yo tengo fotografías. De este. Acá, a ver. ¿Podemos mostrar acá? Acá sí nos sentamos. Y este ventanal maravilloso que da la parte trasera de la iglesia. Imagínense esto. Yo no me levanté, volví a ver. ¿Sí? El grosor de la pared. Yo una persona. Quiero dejar acá para que vean.
Nosotros decimos que este es patrimonio de la nación. En el 2003 creo que fue patrimonio cultural de la nación, ¿verdad? Anteriormente era monumento nacional. Sí. Ahora se está luchando porque sea patrimonio universal. Todavía no es patrimonio universal, según yo entiendo, ¿verdad? Y nosotros hablamos, siempre asisto así de jornadas donde vienen gente especialista, ¿verdad? Sí. Entonces una vez se estaba viendo la forma de qué lado vamos a tomar para que sea patrimonio, dice, ¿verdad? Y la orientación, ¿verdad? La orientación que espectacularmente está orientada hacia el norte, una de las ventanales para que tenga, y hacia el sur, ¿verdad? ¿Y por qué el otro lado muy alta está la ventana, ¿verdad? Para que pueda entrar el sol, ¿verdad? Por la luz misma, ¿verdad? Es que construían todo de forma perfecta. Sí. Y la forma como se dice, nosotros decíamos el Señor, para que en invierno, por ejemplo, tenga, no sintamos ahí tanto frío, ¿verdad? Y Por eso las paredes por la pared anchas parece ancha, ¿verdad? y techo alto. Sí, por eso este parámetro de adobe se hizo estas cosas, ¿verdad? Esto está entre horcones, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando se estaba haciendo, yo trabajé, como le dije, en el 88. Y A mis 7 años. Sí. Y entonces, pero esta cuestión, quiero tocar otra vez este tema, ¿verdad? Sí. Cuando se hizo toda el techado, la parte del techo, ¿verdad? Está el arquitecto Dario, que es un profesional de gran valía cuando eso, ¿verdad? Yo le respeté muchísimo porque él me trató tan bien, ¿verdad? Entonces, él decía que esto, ¿por qué no se restauró primeramente esta parte, ¿verdad? Porque el techo estaba bien todavía. Pero ¿qué pasa con esta gente? Vinieron esta gente y dicen, no, abrieron esto y dijeron, no, acá gotea todo. Casi llueve en la iglesia. Dijeron. ¿Era cierto eso? No, nada que ver. Era mentira. Ahora Así decían no. lo que dejaron ahí al costado está goteando ahora. Está el caso que yo vine una vez cuando iba a venir acá el presidente, me invitaron y vinieron toda la gente del ministerio, toda la gente. Entonces hablé muchísimo con ellos, ¿verdad? Que no es cierto todas esas cosas. Estaba ya la iglesia así, no que estaba en ruina. Por supuesto que esta parte nunca se restauró todavía, ¿verdad? Nunca se restauró todavía. Había termita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El arquitecto le dijo, Dario, el ingeniero Dario, le dijeron que quería hacer, no, porque vamos a empezar por el techo, le dijeron, ¿verdad? Entonces ellos aceptó, ¿verdad? No quería tocar esto, ¿verdad? Porque primeramente al techo. Y se quedó, hasta ahí no me dio entonces la parte de la restauración, esa vez, ¿verdad? La parte del frente, el retablo, y después queda para la próxima. Y para la próxima quedó, ¿verdad? Esta gente dijeron que ya gotea todo, entonces nosotros no. Acá nosotros sentimos que acá nosotros venimos a la misa, nunca goteó. Y por lo que ven ahí por las pinturas, todas esas cosas, ¿verdad? Eso por el tiempo, la parte del tiempo, así, ¿verdad? La humedad, etcétera, ¿verdad? ¿Quién, por ejemplo, en su casa no va a tener una pequeña marca así de si sacamos nuestra, ¿verdad? Pero no se justificaba sacar todo esto. No se justificaba así. Porque ellos empezaron a hacer el techo, otro techo está empezando. Terminó esa parte, pero nosotros no pusimos. Y casi ya pasaron al otro lado. O sea, se iba a cerrar el templo más o menos 3, 4 años. Acá estaba un señor que trabajaba en la restauración de 1985 al 91. Sí. Y se estaba poniendo ahí adentro el andamio y vino y me dijo el señor, ¿qué van a hacer acá? Y estaba la arquitecta y el arquitecto. Y va a revisar el techo. No. La arquitecta ni garrote per la lluvia, donde pillamos, ahí me veis, era un tito. Sí. Ahí le abrían la teja de ecuación, la madera, y ahí a tapar eso, porque cuál se envía poco, Cierto. Y el trabajo en el 88. Sí. Cuál se envía poco, cuál clavo de 3 pulgadas, oye, clavas en la tablón, a veces ni garrote, vende un leído, lo hizo. Jaupea un poco poseteo en la arquitecta. Y los dos estaban. Entonces yo le pedí, ¿por qué la arquitecta no deja que pase primero nuestra fiesta patronal y después poner el andamio acá? No. Hoy se tiene que levantar. Y había sido que levantaron para venir el día de nuestro santo patrono para subir a mostrarle a la gente, a ellos mismos. Y desde esa vez nunca se subió ahí en el andamio. Para la fiesta patronal
ellos vinieron a subir ahí en el andamio, estaba revisando así, pero Este marco de vida. Petrobras sigue innovando, por eso el Diesel Podium que ya conocías cuenta ahora con un sistema de triple filtrado que garantiza una mayor vida útil del sistema de inyección. Además, cuenta con aditivos exclusivos que le otorgan más potencia a tu motor. Dale a tu vehículo el Diesel Podium de Petrobras con sistema de triple filtrado. El mejor diésel mejorado. Esta parte dice que anteriormente era para los jefes urbanos. La misa se hacía acá, ¿verdad? Y a los indígenas ya, ¿verdad? Y ahí se les enseñaba también, ¿verdad? Catecismo. Y acá era misa más o menos en privado. Para los jefes urbanos. Jefe Porque urbano si, era, por supuesto. si se fijan allá, ese es un altar. Sí, un altar. Ese es un altar que mira hacia acá, hacia donde nosotros estamos. y ahí está la cruz, por eso estaba la imagen de Jesús que se crucifica el Viernes Santo, que tiene su brazo articulado para mover así. Y está guardado allá en un... ¿Eso se puede ver? Sí, sí, sí. El Jesús que estaba ahí. Sí, está ahí en... En el museo. No, está ahí adentro en el... y esta es la parte atrás del altar. Esto es lo que falta todo. Ah, mira la estructura. Sí. Está totalmente asegurado el altar por columnas. Estos son columnas urunde. Urunde. Sí. Una madera muy dura. ¿Qué dice que había el sótano famoso que hablaba? Acá mismo está. ¿Qué está acá? Acá el túnel. Acá está la boca donde se cerró la boca del túnel. Acá había un túnel también. Había un túnel que hicieron los indios para su refugio. ¿Vos viste ese túnel? Cuando era chico. Acá ¿viste el túnel? Sí. Y se podía bajar hasta 2-3 gradas y después ya en la oscuridad ya. Este es lo que firmaron acá, lo que cerraron durante la restauración que se hizo en el 85 al 91. Pero este es el lugar donde estaba el Ahí, túnel. Acá. Un cuadro acá. Yo ahora estoy parado encima del lugar donde se ingresaba al túnel. Sí. Dice que se hicieron los indios para su refugio porque había grupos de indígenas que ya estaba evangelizado. Sí. Trabajaban acá con los franciscanos y había grupos salvajes que no se quería evangelizar y le atacaban. Entonces ellos entran tranquilamente en el túnel trabajando de la arena o de la tierra que sacaba de ahí, preparaba el adobe. La pared es totalmente adobe. Impresionante. Entonces, de la arena que salía de la construcción del túnel, preparaba el adobe. preparaban el adobe para las paredes de la iglesia. Sí. Es totalmente. ¿Y vos llegaste a entrar a este túnel, don Alemán, Cuando cuando eras era chico? ¿Entraste? Vinimos a traer para la comida a mi papá y entramos mientras dormía el monseñor Ildefonso Díaz cuando estaba como párroco acá. ¿Y entraron al túnel y hasta dónde se iban? No, pero no, hasta la boca nomás. Y después no. Había un recorte periodístico de la tribuna de aquel tiempo. En 1935 yo tengo un informe que entró acá el arqueólogo paraguayo, dije, Pusineri Escala, el director muy famoso, ese externo director del museo, ¿verdad? Sí. Eso que trajo un equipo, iba a traer un equipo para entrar acá, pero no pudieron entrar por la fuerza del gas seguramente que está adentro, ¿verdad? Y generalmente en todas las iglesias durante la colonia, ¿verdad? Se tenían túneles. Se hablan de muchas iglesias. En Eusebio de Ayala, por ejemplo, nos decían también que había una iglesia, pero no se llegó a encontrar o no nos quisieron mostrar o nos querían mostrar, pero no se podía llegar al lugar.
Pero acá sí, por primera vez, después de tanta ciudad y tanto tiempo de recorrer el Paraguay, podemos corroborar y confirmar acá con don Alemán que en el 88 se cerró la entrada al túnel. Sí, esa vez. Por eso está... Y él ingresó. Hace 2 años que vinieron 4 exploradores de minas. Sí. 2 eran de los Estados Unidos y 2 eran alemán. Y con la anuencia del obispo, cuando entonces estaba acá el monseñor Celso Yegro, vinieron y verificaron con su máquina. Y ellos dicen que hay mucho candelabro de bronce y de oro ahí adentro que dejaron los franciscanos, y de ese produce el gas. Es el que está produciendo gas. Ellos querían abrir otra vez, pero nosotros no podemos tocar sin permiso del gobierno nada acá. Sí. Que Una cosa también es que generalmente los túneles servían para, por supuesto, para guarecerse de los indios, los guaycurúes, etc. Otro, para guardar los tesoros de la iglesia. sí. Casi toda la iglesia donde te vayas a hacer por San Cosme, San Damián, San Ignacio, ¿Sí? todas esas cosas tienen, ¿verdad? No, hablaban de los Sí, túneles. sí. Y tenían luz, porque ellos se guarecían, ¿verdad? Acá, por ejemplo, como estaba diciendo un alemán, venían la gente, los huaycurúes, a llevar indígenas. También los bandeirantes, ¿verdad? Y, no, y justamente en Barrero Grande, o sea, Ayala, Claro. ¿verdad? Sí. Nos decían que el que fuera presidente del Paraguay, el doctor Eusebio Ayala, usaba esos túneles para hacer sus reuniones secretas. Y seguramente. Y debajo de la iglesia ingresaban y se iban a sus Otra reuniones cosa, secretas. 2 altares laterales fueron llevados de acá por orden de Carlos Antonio López en 1854, ¿verdad? 1854. Está toda... Ahí está la iglesia de Trinidad, que es nuestro. Sí. Lo que pasa es que ya se hizo muchísimos pedidos, pero hasta hoy ya no tenemos. Toda la gente que están arriba, ¿verdad? Dicen, vamos a dejar nomás esto para no crear problemas. ¿Dónde están esos altares? En En la la iglesia de Trinidad. 2 altares laterales. Que es propiedad de Sí. la iglesia de Yaguarón. Sí, está todos los documentos, pero no se puede recuperar más porque fue declarado Patrimonio Nacional también la iglesia de Trinidad. Ya no se puede tocar. Dicen ellos, se puede porque las leyes no existen, no Pero hay para eso. acá la comisión y el intendente hizo el pedido cuando vino el Papa el 2015. Y el 7 de diciembre de este año vino el monseñor que hizo la misa ahí en la basílica, Sí. la Cupé. El 7 de diciembre estuvo acá, mediodía, para interiorizarse del caso. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Del papo al hecho hay un largo trecho. Ya no me... Bueno, ahora vamos a ingresar, don Alemán, al lugar donde Está guardado la cúpula de nuestra sacristía. Y estos todos son imágenes antiguas que se usan en la Semana Santa. Todos son imágenes originales de la época. Están todos guardados. Esto se usa durante la Semana Santa. Hay otro grupo. Mira los escalones para llegar a la para abrir puerta. la ventana. Esa es la ventana. Sí, Esto es original, don Alemán. totalmente original.
Y este arco rampante también. Por eso es lo que hay mucho desconcerta a la gente que viene a estudiar el estilo de arquitectura, ¿verdad? Porque esta generalmente se utiliza como estilo gótico. Y ahora pasamos. Y está el burrito de Domingo de Ramos. O sea, todas son imágenes antiguas. Y estas son las partes de la cúpula también. Este también. Mira por aquí. Mira por aquí. Sí, ese es el original. Esta es la cúpula original. Todo esto. No, sí, este está detrás de del Este que es del retablo esta vez. cántaro indígena de la época. De la época. Te vale que sí, ¿Puedes? sí. ¿Puedes observar? ¿Y dónde estaba en alemán el parte del altar de la parte trasera? Y estos todos son Era esto. esto. Y ahí estos todos son. Estos son los que sacaron de ayer de la Sí, de la sacristía. de la sacristía. Y se observa la forma en que se... Sí. Algunos sacaron, otros sacaron así como si fuera así astilla. Todo astillado. Y ahora arrancamos por el inicio. Nos vamos a ver la placa delante de la iglesia. Y quiero reunirle a todos ahí. Esto es lo que da la forma. Quiero tomar fotografía a un alemán después de... Y te voy a mostrar allá el Jesús que Sí. estaba allá en el altar. Ese nos falta. Este es el Santo Sepulcro de la época. Y ese tiene su brazo articulado para Bajar de la cruz. bajar de la cruz. De la época. Qué belleza. La pintura, toda la Todo época. de la época. Son original el sepulcro. Ah, mira cómo ven el brazo articulado. Se observa, no voy a tocar, pero voy a ir con el dedo, van a poder seguir. Una parte tipo tiene un cuero, Sí. entonces tiene clavos, entonces se puede articular esta parte. Esta corona, espina. Toda la época. Todo de la época.